Bien, vamos a ver el aspecto personal de las fiestas del Señor. Y les decía, cuando nos movemos en el aspecto profético, anhelando más del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo que es bendito va a hablar a nuestras almas y a través de las fiestas va a hablar para que nosotros las asumamos, las disfrutemos. Y les decía, mira, si no las celebras, alguien me preguntaba, ¿qué pasa si no celebro las fiestas? No pierdes tu salvación, no te preocupes, pero te vas a perder de un aspecto tan maravilloso del significado personal, porque el significado personal de las fiestas nos va a llevar a encontrar una satisfacción en nuestras vidas. Alguien diga satisfacción. Satisfacción. Por ejemplo, Cristo debe ser recibido como nuestro Cordero de Pascua. Cristo es recibido como nuestra liberación del pecado. Cristo es recibido como nuestro libertador del infierno y el que nos concede el cielo. Por eso decía el apóstol Pablo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, ¿no? Cuando nosotros tomamos la cena del Señor, como vemos en la diapositiva, una bandeja con pan, pan ácimo, pan sin levadura. Vean que es sin levadura. Tenemos que entender esto, la fiesta de los panes sin levadura. La levadura en las escrituras es un tipo, un símbolo del pecado. Incluso el Señor lo manifiesta como la levadura de los fariseos. Puede haber religiosidad, pero una cosa es religiosidad y otra cosa es la santidad verdadera de Dios. Entonces, Cristo es nuestra Pascua y cuando nosotros tomamos el pan y el vino, que repito, son dos elementos que toma el Señor del Seder Pesach. El Seder es toda la cena, toda la liturgia, todo lo que los judíos celebraban. Y recuerden, Jesús fue judío. Y él dijo, la salvación viene de los judíos, le dijo a la mujer de Samaria. Y ya te dije una revelación de uno de los nombres maravillosos del Señor Jesucristo, y ese nombre le fue otorgado en el cielo. Ese nombre le fue otorgado resucitado, no fue en la tierra. Aquí en la tierra no le llamaron así. Le llaman en el cielo el león de la tribu de Judá, de Judá. Entonces, esto quiere decir que el Señor es judío. Esto no implica que los gentiles se judaicen. Este es un problema que muchas personas, aún dentro del cristianismo, empiezan luego a tener cuando nos remontamos a las raíces. El Señor dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Un favor, ¿quieres cerrar la puerta? ¿Se ve el mexicano? ¿Sí? ¿Cierras, por favor? Gracias, vamos a ver. Bueno, ahí está. Hay una actividad aquí en la habitación. Bien, el aspecto personal, ¿no? Cuando el Señor se remite a todos sus discípulos, a sus seguidores, y nos dice, hagan esto en memoria de mí. Es un recordatorio personal. Tú decides si tomas o no la cena del Señor. Tú decides si no tomas estos dos únicos elementos que el Señor tomó de toda la Pascua. ¿Cuáles son los dos elementos? El pan y el vino. Pero hay otros elementos. Y qué bonito es conocerlos, ¿verdad?
porque el Señor celebró la Pascua. El Señor era un buen judío. Bueno, en el aspecto personal, en Pentecostés, todos nosotros necesitamos, amados del Señor, ser bautizados por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no se mueve dentro de la congregación y de los corazones de los congregantes, de los creyentes, la iglesia se vuelve un mero club social. Un club donde hay cita todos los domingos, nos saludamos, cantamos bonito, hacemos un acto de religiosidad, escuchamos un sermón pues moral, ético, pero otra cosa es el mover del Espíritu Santo. Y cada quien de nosotros debe experimentar su propio Pentecostés personal. Jesús nunca envió a alguien a predicar completamente el evangelio sin antes revestirlo del poder del Espíritu Santo. Y más cuando él se va a retirar de la tierra, congrega a sus discípulos y les dice, recibid el Espíritu Santo y sopla, sopla sobre ellos. Y cuando están congregados en el aposento alto, viene un derramamiento del Espíritu y estando todos juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuántos de ustedes están aún esperando la promesa del Padre? Ya está la promesa cumplida y solamente es un acto de fe, de adoración profunda, pedirle al Señor que te bautice si tú aún no estás bautizado. En el Espíritu, en el Espíritu. Otro aspecto personal de las terceras de estas festividades es la fiesta de los tabernáculos. Es la restauración para cada miembro de la iglesia. Decíamos que en tabernáculos hay tres festividades, la fiesta de las trompetas, que simboliza proféticamente la venida del Señor Jesucristo y la majestad del Rey. 2, el día de la expiación, el perdón de los pecados, importantísimo para redireccionar nuestra vida delante de Dios. Y 3, los tabernáculos, declarando que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hay un artículo dentro del libro Principios Proféticos que les pido que lo lean con mucho detenimiento, lo estudien, y dice que el Señor Jesús nació en tabernáculos. ¿Cuándo nació el Señor Jesucristo? En la fiesta de tabernáculos. ¿No cree usted que nació en la Navidad? Que nació cuando se le antojó a Santa Claus o al Papa Clemente, ¿no? El Señor tuvo un momento de nacimiento y todo indica que fue durante la fiesta de tabernáculos. Ahora, vamos a ver adelante cómo las fiestas ya han sido restauradas. Yo tengo la convicción de que todas estas fiestas van a ir entrando a la iglesia antes de la venida del Señor. No se quede usted adherido solamente a una ola de restauración, ¿verdad? Que diga, ya tengo el Espíritu Santo, el bautismo, usted llegó a nivel Pentecostés, ¿verdad? Ya tengo yo mi salvación, ya está, usted llegó a nivel Pascua. Hay algo más, ¿verdad? Hay algo más que viene, hermanos, algo extraordinario que Dios va a hacer con la iglesia antes de la venida del Señor. Y por eso recuerden, por ejemplo, cuando el Señor le dijo a Moisés, di a los hijos de Israel que marchen. Tenemos que marchar, ¿verdad? Porque hay mucho más adelante, ¿no? Mucho más adelante. El Espíritu Santo se está moviendo a través de la iglesia en el mundo y más aún que le está hablando a la iglesia en estos días que ya se vislumbran las tribulaciones, los problemas,
pero también hay una frescura, hay una renovación. Se está levantando gente de agallas, de coraje, gente que va a decir basta ya, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios que hay una resistencia. Pero voy a esto, porque eran observado los festivales, era una relación honrada, ¿no? Más que unas fiestas de danzar, jovialidad, no. Es el reconocimiento de una necesidad espiritual, ¿no? En estos tiempos de festividades, Israel reconoce su necesidad de que Dios bendice. ¿Qué bendice el Señor? Cosechas, rebaños, ganados y vidas, ¿verdad? Es algo maravilloso estos festivales. En el Nuevo Testamento usted va a decir, bueno, desde la primera Pascua en Egipto. ¿Cuándo fue la primera Pascua? En Egipto. ¿Y sabes cuántos años pasaron para que se celebrara la segunda Pascua? 40 años. Porque la segunda Pascua la celebra Josué. ¿Cuándo la celebra? Antes de la conquista de la tierra de Canaán. ¿Verdad? Jesús viene al mundo cuando pasaron 14 siglos, 1400 años después de la primera Pascua, ¿verdad? Así en Mateo 26, 17 es claro, dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura va unida a la Pascua. Vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y es cuando el Señor instruye un aposento alto. Ahora, ¿quiénes celebraron la Pascua, la primera Pascua? Bueno, la Pascua en los días de Jesús, ¿quiénes la celebraban? Hombres muy devotos, hombres muy consagrados, hombres que estaban en la búsqueda del Dios verdadero. En la época del Nuevo Testamento, los judíos habían sido esparcidos por el mundo, ya había habido un esparcimiento, una diáspora, y Jerusalén nuevamente se volvió el centro de adoración. Herodes construyó el segundo templo y la gente viene a adorar de varias partes. Hechos 2 dice que venían varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Cuántos idiomas menciona el libro de Hechos que estaban ahí entendiendo los dones de lenguas cuando fue el bautismo del Espíritu? Por lo menos son 12 naciones. ¿Alguien las quiere contar en su Biblia en Hechos 2? ¿Verdad? De todas las naciones bajo el cielo. Ahora, son las que menciona, pero ahí dice de todas las naciones bajo el cielo, ¿sí? Habían venido a Jerusalén para participar de la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Vienen con su ofrenda a celebrar la Simchat Torah, la revelación de la ley del Dios viviente y verdadero, y viene en el aposento alto un viento recio, y empiezan a hablar en los idiomas de todas estas naciones, y allí nace la iglesia cristiana, ¿verdad? Entonces, Primera de Pedro 1, 10 y 11 nos dice algo de revelación referente a la profecía, y bueno, insertaremos las iglesias las fiestas en esta frase profética. Dice, Primera de Pedro 1, 10 y 11, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ojo, los profetas inquirieron en su espíritu
¿Cuándo vendría el Santo Mesías? Por ejemplo, Daniel fue alguien con una precisión asombrosa de la semana del Mesías. Y luego las glorias dice que vendrían tras los sufrimientos de Cristo. Bueno, la resurrección y todo lo demás. Ahora, ¿qué glorias? Imagínese el gozo de Pedro, ¿no? Cuando Pedro ya está restaurado, perdonado, el Señor ya le dijo, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas más que estos? Pastorea mis ovejas. Y en aquel primer Pentecostés cristiano, declaro, primer Pentecostés cristiano, él declaró, él abrió la boca y dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué dijo el profeta Joel? Derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces, vean el gozo que tenía Pedro cuando anuncia el cumplimiento de ese asunto profético que se está cumpliendo en la primera festividad cristiana de Pentecostés, después de la resurrección del Señor. Entonces, vean ustedes, el Espíritu Santo nos ha llevado a seguir examinando los festivales de Dios una vez más, ¿sí? Los festivales, ya dije, nos han hecho mirar las cosas del pasado, pero también nos hacen mirar las cosas del futuro y las que estamos viendo. Vamos a ver algo sobre la iglesia, la historia de la iglesia rápidamente, amados. Allá en el siglo IV, ¿verdad? Cuando Satanás astutamente, junto con la doctrina de los nicolaitas, les recomiendo que vean el sermón de este último domingo que anunció Lauro Ayala, me pareció interesante, hablando de los nicolaitas. ¿Quiénes son los nicolaitas? Los que ponen jerarquías. ¿Quién fue el que puso jerarquías? Bueno, Constantino, y en alianza con los papas de Roma pusieron la doctrina de los nicolaitas instituida. Y en ese momento Satanás se mete a la iglesia a través del disfraz de la religión. Y ya la iglesia, pues habían muerto los apóstoles, los profetas de tiempos de Jesús, sus discípulos, otros los mató el diablo con toda la religión y el aparato romano, y entonces se pierde el poder espiritual de la gracia que está en el Nuevo Testamento y empieza la edad oscura en el siglo IV y V. Y viene una gran hambre espiritual. Fue un periodo de alrededor de 1000 años de oscuridad, hermanos. El diablo lo primero que mató fue a los profetas, a los apóstoles, quiso extinguir y puso a Babilonia, ¿no? Otra vez la religión. Entonces, hermanos, de repente, Dios que visita a la humanidad allá por el año 1500, entra un monje agustino que se llama Martín Lutero y establece la segunda reforma. ¿Cuál fue la primera reforma? La de la iglesia primitiva, porque la iglesia estaba reformando el judaísmo y tantas cosas, predicando el evangelio. Y tuvo que haber una segunda reforma con Martín Lutero y otros hombres, no solo Lutero, estuvo Wycliffe, estuvo hasta Savonarola, el italiano, estuvo los Wesley. Bueno, hubo una serie de hombres que transformaron a través de las escrituras esa verdad y ellos se, ¿cómo le diré? Se involucraron en una predicación que el justo vivirá por la fe, ¿no? Es decir, ellos se enfocaron en la obra de Cristo y empezaron a decir, no es por las obras de penitencias, no es por los sacrificios personales,
no es porque pagues indulgencias, es por Jesucristo. Y estos valientes de 1500, los anabautistas, empezó un movimiento extraordinario, los cuáqueros, ¿no? Empezaron a moverse con la Biblia traducida, la Biblia en mano. El primer libro que se hizo en imprenta lo hizo Johann Gutenberg, un alemán, fue la Biblia. Entonces, de ahí Cristo, nuestra Pascua, viene la Pascua es restaurada en la historia de la iglesia, la gracia a través de la fe. En tiempos de Lutero, Dios estaba restaurando la fiesta de la Pascua en la iglesia. Estaba diciendo, Cristo murió, resucitó, que lo sepa todo el mundo, Él es el Señor, su sangre nos lava. Y mira, mucha iglesia se quedó en ese nivel en la Segunda Reforma. Escuchen bien, hermanos, esto, ¿eh? Muchos se quedaron con un evangelio de salvación, nada más. Por eso muchas iglesias se volvieron totalmente evangelísticas, salva almas, salva almas, salva almas, pero el evangelio es también el reino de Dios. Hoy estamos ya en una tercera reforma donde el reino, hay que decirle a todo mundo, le guste o no le guste a Satanás, Jesucristo reina y regresará y va a reinar por los siglos de los siglos. Vamos, sigo adelante. La segunda fiesta, el pan sin levadura es restaurado. Cuando viene John Wesley y su hermano, ellos fundan la iglesia metodista. La iglesia metodista no era como la conoce usted ahora. La iglesia metodista cuando empezó era un verdadero avivamiento. Se hizo el movimiento de santidad, amados. Miren, después de un avivamiento, si el avivamiento no sigue, ¿qué se vuelve ese avivamiento? Un movimiento. Se vuelve una denominación. Y es lo que pasó con el metodismo, ¿no? Y aquí la reforma del pan sin levadura era la santidad. Wesley decía así, el Señor nos salvó del pecado, pero para vivir en santidad. Nos perdonó para vivir en santidad. Santidad a Jehová, ¿verdad? Entonces Wesley dice, lo importante de los cristianos es que vivan en santidad, que vivamos piamente, piadosamente. Ya recibimos la salvación, la justificación y ahora sigue la santificación. ¿Qué decíamos que es la fiesta de los panes sin levadura? La santificación, porque no hay levadura, ¿verdad? Y luego el Pentecostés también es restaurado. Hermanos, en la historia de la iglesia, a principios del siglo XX, allá por 1900, Dios comenzó a restaurar la fiesta de Pentecostés, en la cual se cosechaban los primeros frutos. ¿Ya lo vimos? La cosecha. Y allá en California, en la calle de Azusa, en Azusa Street, un hombre de color tuerto, un predicador sin mucha preparación teológica, pero con un gran corazón para Dios, empezó a orar, a llamar, se derrama el Espíritu de una forma extraordinaria, empiezan a hablar en lenguas, ¿verdad? Ahí se van a Topeka, Kansas, empieza a hablar en lenguas, los bautismos del Espíritu Santo, y de ahí es donde aparece la experiencia pentecostal, donde aparecen los hermanos pentecosteses, y los sociólogos del siglo XX dicen, qué increíble que ese movimiento, esa iglesia, incendió todo el mundo con el movimiento del Espíritu Santo. Entonces fue la restauración del movimiento pentecostal en todas partes del mundo.
empezaron los carismas, los ministerios, siguió adelante el evangelismo mundial, ¿no? ¿Se acuerdan los estadios llenos, ¿no? La cosecha más grande de almas de la historia de la iglesia fue recogida precisamente por los pentecostales, los movimientos pentecostales, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa hoy? Falta recoger una cosecha mayor, amados. Reciba usted esta revelación. ¿Cuándo va a venir? Estamos hablando en la historia de la iglesia. Estoy convencido que en estos tiempos, donde la iglesia va a escalar y a conquistar los 7 montes, estamos llamados a eso. ¿Cuáles son los montes de Dios? En el curso número 5 que tomamos ya, algunos de los alumnos de esta escuela profética, vimos que el monte de la familia, el monte de la celebración, aún el monte de la religión, el monte de la economía, el monte de la educación, el monte del gobierno, el monte de la comunicación. Estos montes, estas montañas, están tomadas por los agentes del mundo representados con todas esas tribus de Canaán, ¿no? Y la iglesia tiene que decir, a ver, momento, los medios de comunicación, las redes sociales no son de Satanás, deben ser de Jesucristo. Los gobiernos, con toda su corrupción, se deben de apartar del mal porque hay un rey que está por encima de los gobiernos. La educación, no provenimos del mono, no provenimos con la igualdad de género, de identidad, ¿no? Somos creados por Dios, ¿no? En el caso de la educación, ¿no? Que se nos enseñó que provenimos del chango, ¿no? Y que habría que creerlo en todas las universidades. La economía, la pobreza aflige los países, a la gente, y bueno, los cristianos tienen que tomar el monte de la economía, la distribución de la riqueza. En la religión, que no sea el Papa ni el Anticristo, se tiene que anunciar la verdad a través de Jesucristo, ¿no? Y bueno, la celebración o los artes también tienen que llevar la gloria de Dios, ¿no? Y sobre todo la familia. Bueno, estamos en vísperas de empezar a edificar el tabernáculo de Dios. Aquí en el libro pongo los movimientos de 500 años que han traído estas verdades y ministerios. Me paso al año 2008, donde empieza la tercera reforma. En 1500, protestantismo histórico. En 1600, el evangélico. En 1700, el movimiento de santidad. En 1800, la sanidad por fe. En 1900, el mover pentecostal. En 1950, el evangelismo de liberación, los evangelistas. En el 60, los carismáticos, el tiempo del pastor. En el 70, la prosperidad en fe, el maestro. En el 80 el profético, el tiempo profético, y en los 90 el apostólico. Empezaron a aparecer los apóstoles. En el 2000, donde empiezan los santos, los 7 montes, la influencia del reino de Dios, y en 2008 al presente la tercera reforma. Ojo, ojo, esto está llamándoles a los que se quedaron con Lutero y la Biblia, a decirles, la iglesia necesita una renovación y el Espíritu Santo la va a hacer y la está haciendo. Y aparecen los guerreros, el ejército del Señor, el movimiento de establecer el reino de Dios. Y estamos contracorriente, hermanos, contracorriente de veras, ¿verdad? Entonces, la fiesta de los tabernáculos es presente y está por venir. Joel 2:1 dijo, toquen trompeta en Sión. Ojalá y se inscriban en el curso de la trompeta de Dios para el cumplimiento de esta profecía de Joel 2:1. Toquen trompeta en Sión y den alarma en mi santo monte.
tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Hermanos, de verdad esta profecía ya se está cumpliendo. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que David nos va a hablar mucho de esto porque él recibió del Señor en su corazón lo que hemos recibido algunos profetas también, y él lo va a explicar. Hermanos, tenemos que pasar de lo temporal a lo eterno, de lo progresivo a lo que se queda de Dios, de la iglesia que es un adorno en la tierra, a la iglesia que sea un gobierno en la tierra, de lo mortal a lo inmortal. Hermanos, la Biblia nos da ese destino futuro portentoso que Dios quiere para su pueblo. Sí, entonces profetas y apóstoles van a recibir la revelación. No hará nada Jehová el Señor sin dar a conocer su misterio, su secreto a los apóstoles. Ojo, aprendan esto, hermanos. No estamos en la primera reforma. Esa ya sucedió del 30 después de Cristo al 500. Luego vino la oscuridad. No estamos en el oscurantismo. Ya pasó la Edad Media. Tampoco estamos en la segunda reforma del 1500 al 2007. Ya entramos, amados, en una tercera reforma de la iglesia, ¿sí? Entonces, vean, ahí en el libro hablo de los tabernáculos, me voy a ir más rápido. ¿Qué pasa cuando hablamos de una tercera reforma? A medida que decimos los festivales, las festividades de Dios son proféticas y deben ser asumidas personalmente por cada quien. ¿Qué pasa? Pues puede haber división en la iglesia, ¿no? En la iglesia, cuando hay los grandes movimientos de Dios, hay divisiones. Cuando sale la segunda reforma, había quienes jalaban con Wesley, quienes estaban contra Lutero, quienes estaban contra los cuáqueros, se tuvieron que venir a América para levantar su utopía, ¿no? Vean, siempre hay cierta oposición, cuando hay una reforma, va a haber una oposición terrible. En la segunda reforma luterana se levantaron los de, ¿cómo se llamaba este? A la denominación que pertenece el Papa, se me fue ahorita el nombre. Bueno, ahí luego me dicen. Ese Papa Francisco, no es franciscano, es jesuita. Cuando la segunda reforma se levantó, ¿quién creen que se levantó? La contrarreforma con los jesuitas. Y los jesuitas son unos guerreros experimentados en detener y destruir lo que ellos llamaron el protestantismo. Se metieron a las universidades y a la educación. Los jesuitas son tremendos, hermanos. Y hoy día, en la tercera reforma, ¿quién creen que está en contra de la tercera reforma de la iglesia? ¿Quién creen? Ya no son los jesuitas. Ahí anda un movimiento de las élites, de los Illuminatis, de los grupos anticristos terribles. Bueno, todas las fiestas van a ser restauradas. Todas las fiestas van a ser restauradas porque Dios quiere que conozcamos, que entendamos qué es esto, hermanos. Así que si usted se quedó con el bautismo del Espíritu Santo, se quedó en Pentecostés. Pero viene tabernáculos. Viene la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, que es el arrepentimiento de los pecados de la iglesia, y tenemos que entender que como iglesias, llámese como se llame, sin acusación de nadie, no hemos hecho lo que debíamos haber hecho. Hemos fallado como iglesia, y hablo
a nombre de todos, porque si hubiéramos hecho lo correcto, este mundo completo ya estaría completamente convertido, o no convertido, pero sí escuchado el evangelio de Jesucristo. Entonces viene la expiación. Yo estoy convencido, amados del Señor, que las fiestas serán restauradas. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, dándolas a conocer a la iglesia en todo el mundo, ¿no? Viene un tiempo, hermanos, de frescura. Y les decía, estamos contracorriente. Pero gloria a Dios que el Señor está preparando una generación profética, una generación madura, una generación que pueda ser una resistencia a lo que está pasando ahora en el mundo. Amén, amén y amén, amén y amén. Alguien diga amén. 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 Oh, Amén. Señor, Amén. gracias. Bueno, estuve hablando